Bienvenidos aquí con Maybor Petit del canal Sin Filtros, Isabel Cuervo, Informativo G24, agradecidas mucho con el periódico Leal que nos ha hecho esta invitación para hablar de cara a esos 100 días que se van a cumplir en breve para la nueva administración de los Estados Unidos, en el que hay varios matices, muchachas, y esto tiene que ver con un poco como esa campaña en la que han buscado derribar todo lo que se ha logrado con los logros de la administración Trump, la controversia que existe actualmente en los Estados Unidos y una serie de decisiones que están afectando todo el mundo occidental. Entonces, bueno, comencemos esta tertulia y a puertas de esos 100 días, yo no sé qué quisiera decir cada una. Bueno, en mi caso yo creo que hay que reevaluar todo el proceso y a mi juicio lo más peligroso que se ha dado en estos momentos, aparte del tema de las leyes de igualdad que están transformando todo lo que es la cultura del norteamericano y está imponiendo una versión que ya había sido rodada por las agendas globales en otros países. El asunto acá es el tratamiento de los enemigos de los Estados Unidos. Pareciera que en la presentación que se ha hecho de Joe Biden y a pesar de la narrativa que se ha dado desde el Departamento de Estado con el nuevo secretario y con otros oficiales que han hablado hasta el momento, los enemigos no toman como la seriedad que tenía anteriormente la política exterior de los Estados Unidos. No le temen, sino que parece que está envuelto y hay un juego entre lo que se hace y lo que se dice que se va a hacer. Y allí es donde está, creo que, la falla mayor, porque los enemigos de los Estados Unidos están actuando de manera directa. De hecho, ayer mismo se denunció que hubo una penetración nueva por parte de hackers chinos a tanto agencias del gobierno como a universidades en la búsqueda de información, que pues no es nuevo este asunto. Estos ataques han sido por varios años, pero con la administración Biden, si se quiere, este es el primero de los grandes que se ha hecho y eso es como un reto del Partido Comunista Chino y del régimen como tal para enfrentarse. Lo que han venido haciendo, hoy en día vemos que Estados Unidos pareciera ser más vulnerable a pesar de todo el proceso que se ha dado en los que al menos Biden y la vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que Estados Unidos ha vuelto, Estados Unidos está de regreso a una agenda de amistad con Europa y con los aliados, pero está más vulnerable y así lo han hecho ver los enemigos principales que, como todos saben, es China, Rusia e Irán. Y no solo vulnerables en el tema cibernético, recordemos que ha habido una serie de refuerzo desde hace algunos años justamente por mantener esa seguridad cibernética, que fue una de las grandes alertas, incluso previo a los eventos electorales del 3 de noviembre, pero también existen otras situaciones que dejan un poco a la gente en incertidumbre y tiene que ver con un gobierno, una nueva administración que se muestra amistoso, pero que hace pocos días toma la decisión incluso de bombardear un territorio en Siria, precisamente porque consideraban que allí estaban operando algunos rebeldes apoyados por Irán. Entonces, esto también replantea otro tipo de políticas en las relaciones exteriores y ya vamos con Isabel. ¿Qué piensas tú, Maybor? Isabel, yo. Sí, ¿qué piensas de esto? Y ya vamos con Isabel. Bueno, sí, ciertamente. En el caso de todavía se ha hecho una investigación, no se ha hecho claramente la investigación sobre exactamente qué fue lo que ocurrió en Siria. Hay diversas narrativas que se han planteado al respecto. Fue sorpresivo, si se quiere, porque nadie esperaba que Estados Unidos fuera a tocar los territorios de Siria. Hay que recordar que allí en ese país se encuentra también Rusia y otros enemigos de Occidente. Pero se ha hecho, no quedó claro el punto. Esperamos que se haga claro. Parece que hay en las próximas semanas unas sesiones que van a discutir este tema, a ver exactamente qué fue lo que pasó, porque la discusión que se dio al principio, cuando se dio a conocer que Estados Unidos había participado en ese bombardeo, no convenció a muchos. Así que hay un comité de justicia que está averiguando exactamente qué fue lo que pasó. Estamos pendientes de la sesión, no sabemos si va a ser
pública o privada, pero definitivamente vale la pena porque fue un asunto que no estaba planificado. Estas cosas por lo general no se anuncian porque es de política de seguridad, pero no se sabe qué se logró. O sea, dicen que se logró eliminar una parte de los grupos iraníes que estaban allí y destruir, pero hay otras versiones que dicen lo contrario, entonces hay que esperar. Y esto no quedó claro para nada. En unas declaraciones recientes, Kirby, el director del Pentágono, admitía que habían existido cerca de 22 bajas, pero que no iba a ir más allá. Y entendemos pues que todo este tipo de operaciones se manejan bajo precepto de seguridad nacional y son herméticas. Isabel, 100 años, 100 días, es que parecen 100 años. Parecen 100 años. 100 años casi cumple. Bendito Dios. Vea, 100 días y la gente llena de un montón de preguntas, unas versiones que van, vienen, tienen toda una división, digamos, de percepciones, una polémica interna en el país, pero también que se ha extrapolado al continente. Y yo recuerdo uno de los primeros programas que tú hacías recién cambiada la administración, te referías a ese récord de órdenes ejecutivas, cerca de 17 en 24 horas. ¿Cómo va ese asunto y por qué ese afán de la nueva administración de tener tantas órdenes ejecutivas? ¿Las va a cumplir todas cerca de los 100 días? Bueno, es que justamente eso es lo que me parece más resaltable del nuevo gobierno en los Estados Unidos. Joe Biden no había entrado ni siquiera 24 horas en la oficina oval, en la Casa Blanca, y ya estaba firmando 17 órdenes ejecutivas justamente en ese primer día. El 20 de enero ya había firmado 17 órdenes ejecutivas. ¿Qué indica eso? ¿Cuál es el factor importante para mí para mirar en esta situación? Me parece muy preocupante que las actitudes de un gobierno que se hace llamar inclusivo, que se hace llamar pacífico, que se hace llamar de la unidad, que se hace llamar, bueno, con todas estas banderas que ya conocemos, dignas de representación del Partido Demócrata, que van siempre en contraposición, en contravía de lo que realmente hacen. Una cosa es decir que hay unidad, una cosa es llamar por la unidad y otra cosa es accionar de forma divisoria y absolutamente con un discurso de odio que es justamente de lo que califican al bando contrario. 17 órdenes ejecutivas en 24 horas significan que el nuevo mandatario o el nuevo ocupante de la Casa Blanca quiere borrar de un solo tajo todo el legado del gobierno anterior. Puede que no esté de acuerdo en algunas situaciones o en algunos puntos políticos los demócratas con los republicanos, pero aquí me parece que lo que hay que pensar es en el país, en el pueblo y en la prosperidad, en un país que en algún momento fue símbolo de lo que eran las libertades civiles y las libertades democráticas. Entonces, nada más contrario a una libertad democrática y a un Estado de Derecho que firmar órdenes ejecutivas a granel, como si esta fuera la forma de gobernar en una democracia, además dolida y apabullada y muy cuestionada actualmente, porque al día de hoy todavía no sabemos cuál fue exactamente el panorama durante las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Hay cantidad de pruebas que no se han analizado en los tribunales, que no sabemos qué ocurrió. Al día de hoy no va sino un poco más de un mes de Biden en el gobierno y ya van más de 40 órdenes ejecutivas. Nuestra colega Maybor estaba revisando si ya habíamos llegado a 50. No sé si lo alcanzaste a mirar, Maybor. Bueno, sí, no hemos llegado a 50, pero vamos a ese número. Importante destacar que una buena parte de estas órdenes ejecutivas están vinculadas al tema de inmigración, que a mi juicio es uno de los grandes problemas que va a tener la administración Biden por el costo del mismo y por los peligros que perpetran no solamente en el área de la frontera, sino también internamente. Hemos visto cómo ya se ha planteado en el estado de Texas, particularmente y en Arizona, en todo lo que es la frontera sur, el hecho de el desorden que hay, los cambios que no se dieron ayer mismo, por ejemplo,
prácticamente sacaron más de 40 personas que estaban en positivo con el coronavirus y los dejaron ir. Hay una orden ejecutiva que niega que no se vayan a deportar a los individuos que tengan récord criminal, pero una parte dice que no se está cumpliendo esa ley. Hay un desastre ya formado porque los agentes de la patrulla fronteriza tenían una orden que seguir, tenían unos mecanismos que establecer, y todo cambió de la noche a la mañana. El muro paró de ser construido, son miles de millones de dólares que pierden los ciudadanos norteamericanos en un proyecto que no está concluido. Hay ya pleitos también con las empresas constructoras que estaban allí trabajando y que tenían empleos directos e indirectos. Es decir, todo lo que es la política migratoria del presidente Biden está transformando, y muchos dicen que va a cambiar todo lo que es la línea de lo que se venía conociendo, porque cuando se plantea, por ejemplo, darle legalidad a 11 millones de personas aproximadamente, aunque el número no está claro, otros dicen que 22 millones, más los otros que se acercan a través de las caravanas que salen de países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, que muchas veces están vinculadas, no todas las personas que vienen allí, pero sí hay algunos grupos, y las mismas están coordinadas por organizaciones criminales que hacen tráfico humano, pero a la vez pervierten e infiltran personas que no son absolutamente deseables en un país que tiene tantos problemas de seguridad como los Estados Unidos y tiene tantos enemigos. Las caravanas han sido siempre un mecanismo a través del cual los enemigos de los Estados Unidos infiltran a personas que posteriormente, debido a que no se puede hacer una revisión de los antecedentes criminales, pues entran acá, tienen legalidad ahora, anteriormente no lo podían hacer fácilmente bajo la otra administración, pero esta es una política de puertas abiertas que va a frenar, entre otras cosas también, todo lo que es el sistema del aparato productivo de los estados, debido a que el coronavirus golpeó directamente la economía, y la era post-pandemia no ofrece todas las alternativas para tratar de darle trabajo a todas estas personas que están llegando, más a los estadounidenses que ya están en una lista importante de desempleo. De hecho, dentro de esas políticas migratorias que se han planteado, que también algunas de ellas hicieron parte de esas órdenes ejecutivas que para muchos fueron firmadas de una manera muy compulsiva, varias organizaciones de defensores las han calificado como decepcionantes, porque consideran que de alguna manera, pues si bien hay que mostrar algunos permisos humanitarios en casos de asilo, en casos de emergencia, y que lo hemos vivido bastante de cerca en este continente a raíz de la crisis en Venezuela, anteriormente incluso las personas que llegaban desde Cuba a los Estados Unidos con la ley del pie seco o mojado, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pie seco. Ok, entonces, pues dicen, está muy bien que haya todo este tipo de políticas de cooperación humanitaria, pero también hay que tener una migración ordenada, precisamente por ese panorama que tú acabas de describir, Maybor, y pues a esto ha respondido en sus primeros días de gobierno Joe Biden, diciendo que de hecho va a admitir cerca de 125,000 refugiados, y cuando tú calculas, eso es 8 veces más de la cifra actual. Un afán que describíamos de pronto en nuestras tertulias internas, hay una especie de afán como por desmontar todos los logros de la administración Trump. ¿Cómo lo ven ustedes? Absolutamente, absolutamente. Y permíteme, Sandra, hacer allí una puntualización para no salirnos del tema de las migraciones y de la frontera sur de los Estados Unidos, porque es importantísimo decirle a la audiencia, justo lo estábamos hablando creo que minutos antes de que supiéramos que estábamos al aire, y es importante que lo sepan. Sí. Para nosotras es una inquietud el hecho de que el asunto de la migración, por ejemplo, a mi parecer, sea tratado solamente como una bandera política de uso hipócrita, porque siempre se usan a los migrantes para poder conseguir toda esa cantidad de votos de los hispanos, de las minorías, de todas estas personas que somos migrantes aquí en los Estados Unidos. Pero una cosa es la migración ordenada y legalizada para entrar a un país como lo es Estados Unidos, que de todas partes del mundo quieren venir a los Estados Unidos y gozar de esta democracia y de esta prosperidad y de este Estado de Derecho. Bueno,
que hasta hace poco era intachable, ya no lo es tanto, pero de todas formas vemos que desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, esta muchedumbre se vino por todo Centroamérica, se alcanzaron a contabilizar más de 75,000 personas tan solo en las primeras semanas de febrero. Periodismo de datos, tú lo acabas de decir, Sandra, el número que acabas de nombrar, 120,000, dijiste. 25,000 refugiados en un año, 8 veces más de lo que se había manejado hasta actualmente. Correcto, y hablar de migrantes en una masa de más de 75,000, muchísimos más, porque esos 75,000 son los que la Guardia Fronteriza ha registrado como detenidos. Es decir, estamos hablando de una verdadera crisis en donde estamos viendo niños pasando solos por esas trochas, por esas brechas de camino que están abiertas o que han ido tumbando de ese fantástico muro que querían derrumbar o que siempre criticaron de Donald Trump. Y digo fantástico como un adjetivo porque es que fue demasiado el uso político en contra de algo que es netamente obvio y que no podían tergiversar mayormente de lo que lo hicieron. El muro, es decir, esa frontera Estados Unidos-México siempre ha sido una frontera porosa, siempre ha sido una frontera que todos sabemos, no solamente los periodistas que hemos estado in situ en la zona haciendo cobertura y conociendo y hablando directamente con aquellos migrantes y con aquellas personas también de acá, del otro lado, del lado de Estados Unidos, de ciudades fronterizas, que también son las que tienen que vivir en primera instancia esa problemática de la inmigración no legalizada. Esa frontera es un gran foco de flujo de tráfico humano, de tráfico de drogas y tráfico de armas. Eso todos lo sabemos. No hay que ser periodista para saberlo. Es un hecho, está registrado, ha sido demostrado por no solamente por prensa, sino también por organizaciones que trabajan en la zona. Entonces, ¿por qué esta gran hipocresía? Bueno, la hipocresía se ve aquí a menos de 2 meses de este mandato, en donde vemos una crisis absoluta y el actual presidente Joe Biden se niega a reconocerlo como una crisis. Es una crisis, hay bebés pasando en brazos de otros menores de edad de la frontera. Esto es tráfico humano, tráfico de menores, tráfico de armas, tráfico de drogas y otras cosas espantosas que yo misma he registrado como periodista allí en la zona, como es la venta de órganos humanos. Esto hay que decirlo, esto no es un secreto, esto es un hecho y es una inmoralidad el que se estén organizando migrantes por Centroamérica para que vengan de esta forma a presionar. Hemos visto en las últimas horas unas imágenes absolutamente preocupantes de migrantes totalmente organizados con camisetas marcadas con el nombre de Biden diciendo y arrodillados en actitud genuflexa con la cabeza hacia abajo pidiendo en algunos puntos de la frontera, Biden, déjanos entrar. Esto es una vergüenza, esto no se puede hacer con el ser humano. Los migrantes todos tienen derecho y la inmigración debe ser legal y organizada, no solamente para Estados Unidos, sino para cualquier país del mundo. Quiero agregar, Sandra, porque hay un aspecto importante que forma parte de las órdenes ejecutivas firmadas y es la eliminación de los acuerdos que se habían dado durante la administración Trump con los jefes de estados de Honduras, de Guatemala y de El Salvador para que se tuviera, si se quiere, un mecanismo de organización un poco más humano, pero respetuoso. Y eso quedó eliminado. La administración Biden ha estado preparando un proyecto que incluye $4,000 millones para ser otorgado a esos países, pero en la eliminación de ese proceso de acuerdo que tenían para evitar que estas imágenes se produjeran, es decir, que llegara a la frontera de los Estados Unidos miles de migrantes, todavía no se saben exactamente cuántos son, y hay que recordar que también desde México se había hecho un trabajo de acuerdo entre Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer coordinaciones y evitar que esto se produjera, particularmente en el marco de la pandemia, que ha sido, si se quiere, uno de los puntos flexibles
que el gobierno de Biden ahora ha dejado pasar. Tenemos, y les repito, ayer se dio a conocer que el grupo, que eran, dicen ellos 40, no sabemos exactamente cuántos son, eran todos positivos y ellos pudieron pasar la frontera y se dirigían a varios estados de los Estados Unidos, y esto pues es preocupante. Es preocupante cómo se está presentando esto, y a pesar de la negativa de los gobiernos de Texas y de Arizona, se sigue presentando, y el juez emitió una ley que no permite la ejecución de tal orden, pero igualmente pues las cosas no han marchado como algunos querían, y creo que este es uno de los problemas más importantes que hay a nivel de seguridad nacional. Y de hecho el exdirector de ICE hace tan solo 8 días, tal vez una semana, estaba diciendo pues que estas aplicaciones que se le estaban dando a la nueva política de migración, que es bastante permisiva, era completamente un desastre. Visto no digamos, ni mucho menos desde, lo volvemos a explicar, como si un país estuviera cerrando, sino que es que el tema de la seguridad nacional es prioritario, y ya lo explicó Maybor, a quienes acaban de conectar, ya lo explicó Isabel, que tiene una tremenda experiencia incluso cubriendo periodísticamente en esa frontera toda la cantidad de calamidades que se ven allí, y sabemos pues que los 3 comercios más importantes del mundo tienen que ver con tráfico humano, tráfico de armas y por supuesto narcotráfico, y todas las fronteras del mundo, pero específicamente esta frontera ha tenido los ojos puestos encima porque es una de las más importantes si se quiere ver desde ese punto de vista. Bueno, ¿cómo han reaccionado los republicanos? Ayer los vi muy inquietos justamente con ese tema de la migración, porque decían que hay mucho desorden, y porque, como decías Isabel hace un momento, pues se han visto incluso menores, niños que están pasando solos la frontera a los Estados Unidos. Los republicanos le han pedido en este momento al Senado que convoque una audiencia para exigir respuestas a la nueva administración de Joe Biden. ¿Creen ustedes que los demócratas van a colaborar? ¿Creen que se van a oponer? ¿Cómo ven esto? Comenzamos. ¿Quién quiere comenzar? Hay una división del Partido Demócrata, un grupo importante que son de los llamados socialistas demócratas, están de acuerdo con lo que está ocurriendo, ellos lo han pedido y así lo han impulsado. Y hay otro grupo del Partido Demócrata que es de centro y que no está de acuerdo obviamente con lo que está ocurriendo, pero no se atreve a levantar la voz. Aquí tenemos también un problema, y es que los medios de comunicación social liberales han impulsado este proceso para llevar a cabo una apertura de las fronteras y un cambio importante en el proceso de inmigración que se dio, porque hay que recordar que durante el gobierno de Donald Trump el tema migratorio fue uno de los cuchillos que se utilizó para golpear directamente al presidente y a todos los que estaban bajo su mando en el área migratoria. Hoy en día el cambio es importante y se ve cómo los medios de comunicación impulsan para que, inclusive hacen a veces invitaciones para que la gente inmigre y venga a los Estados Unidos por las vías irregulares. Wow. Bueno, no es de extrañar, Sandra, porque todos sabemos ya, y no es un secreto tampoco, ni siquiera ya es un secreto a voces, es una cosa más que evidente que los medios hegemónicos de comunicación están absolutamente compradas, esas líneas editoriales, y van a hacer el trabajo de activismo político que se les ha encargado. Eso es un hecho, eso lo hemos corroborado, yo lo he confirmado, no solamente como periodista, sino en categoría personal. Ya ustedes saben más o menos pues todo este asunto mío desde 2018. Entonces, pues bueno, ese activismo que hay en los medios no me aterra. Esto es una lucha netamente política, como yo lo decía al inicio, es mi parecer. La migración no es más que una moneda de cambio que se negocia al interior del Congreso por parte de los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano. Y lo podemos ver también ahí señalado, por ejemplo, en esta ley que están tratando de pasar y no han podido firmar, que señalaría 1.9 mil millones de dólares supuestamente en rescate por el asunto de la famosa pandemia. Bueno, estas cosas no tienen como mucha premura al parecer en el Congreso. Ellos van negociando todos esos
digamos, esos adornos o que se meten debajo de una gran ley supuesta de ayuda por la pandemia, y podemos ver miles de dólares, miles o millones de dólares destinados para otros asuntos que no tienen nada que ver con la pandemia. Entre esos asuntos, bueno, en Colombia le llaman los micos, ¿no? Lo que le cuelgan a las leyes, claro, para poder... La letra menuda, chiquita. La letra menuda, la letra chiquita, para, bueno, poder ir negociando entre un partido y otro lo que cada uno quiere ir avanzando en su agenda, en lo que tienen escrito en sus partidos como la agenda, pues dependiendo de lo que cada partido quiera. Esto, pues me parece, sigue siendo vergonzoso, porque hay que gobernar para el pueblo, hay que gobernar para beneficio del pueblo, y esto me parece que es lo que está revaluándose actualmente, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Tenemos que ser más exigentes como ciudadanos y exigir que si están aplicándose este tipo de democracias ya tan en la lupa para muchos, pues por lo menos entonces nos rindan cuentas más claras y se dejen de los juegos bipartidistas. Me parece importante aquí señalar también que ayer aquí hubo un caos, una super cortina de humo, porque se supone que iban a atacar nuevamente el Capitolio, nuevamente iba a ser tomada, y eso iba a haber el golpe de Estado. Bueno, esas fueron las noticias de ayer, todo esto posiblemente para seguir justificando el que mientras se abren las murallas, se abren las fronteras, se abren los muros en la frontera sur de Estados Unidos, generando todo este caos que ya hemos descrito durante estos minutos, se sigue enrejando el Capitolio. Todo Capitol Hill en Washington está enrejado. Hay un muro de contención entre el Capitolio, entre los legisladores y el pueblo. He preparado una cápsula que mañana la voy a tirar por mi canal, así que están todos cordialmente invitados a verla. Tiene algo de jocoso, pero esto es una tragicomedia. Esto es muy grave porque este es un indicativo, Sandra, de hasta dónde hemos llegado en los exabruptos y la falta de vergüenza con el pueblo. No puede ser posible que se justifique que en plena cuna de la democracia y de los derechos civiles y de las libertades, el Capitolio y la capital de los Estados Unidos esté bajo una toma militar, porque es que es la Guardia Nacional. Llegó un momento en que yo no sé si actualmente hoy, pero hace tan solo unos días estaban reportándose más de 25,000 activos militares en la capital. Por favor, esto es un exabrupto, esto es muy diciente de lo que está viviendo Estados Unidos. Insisto, hay que mirar, hay que hacer análisis realmente filosófico al interior de lo que está ocurriendo a nivel político en Estados Unidos. Muy buen punto, y Maybor hacía en estos días en el programa informativo G24 que la invitamos, estaba dándonos todo un contexto de lo incoherente, imposible, poco probable que sería este rumor que estaba circulando y que tú mencionas, Isabel, de que ayer 4, pues supuestamente iba a haber un golpe de Estado y no sé qué. Y mencionaba Maybor algo muy importante, decía, miren, llevan aislados prácticamente los legisladores del pueblo más de 2 meses, bueno, después de que pasó lo que pasó el pasado 6 de enero. Maybor, ¿qué tienes que decir? Porque tengo entendido que en las últimas horas se han incluso aumentado más la presencia de pie de fuerza, o sea, han llegado más hombres. Sí, mira, este es uno de los aspectos más importantes que creo que debemos ponerle la lupa, porque aquí se está creando un mecanismo a través del cual va a haber acusaciones de terrorismo doméstico para todo aquel que disiente de lo que se está haciendo, independientemente si esta persona es republicana, demócrata o independiente. En las últimas sesiones que han tenido lugar en el Congreso, hemos observado discursos que llaman muchísimo la atención. Se está discutiendo, y de hecho varios de los agentes del FBI han dado información, unos
contradictoria a otros. Unos dicen, por ejemplo, que las personas que estuvieron en el Capitolio ese día 6 de enero no estaban armadas y por tanto pues no se podía suponer que esas personas fueran a estar atacando directamente o tratando de matar a nadie en el Capitolio porque no estaban armadas. Pero de una manera muy extraña, otros agentes del FBI que fueron presentados en la sesión frente a los parlamentarios dijeron lo contrario al día siguiente, es decir, al día siguiente señalaron, bueno, había algunas personas que estaban armadas. Si uno se va a los documentos de las personas que están arrestadas en estos momentos, que son bastantes, uno observa en esas líneas cuando se describe el caso y esas personas allí no estaban armadas. Y ni siquiera el individuo que se hizo famoso, el de los cachos, que estaba por aquí y por allá, ese tampoco estaba armado y es, si se quiere, el más rimbombante de todos estos personajes que estuvieron allí en el Capitolio. La narrativa y las acciones van en contra de otro aspecto importante. ¿Hasta qué punto en estos momentos el ciudadano normal, común y corriente puede expresarse o a favor o en contra de lo que está ocurriendo? En estos momentos es imposible porque, como decía bien Isabel, la capital de los Estados Unidos se convirtió en una especie de fortaleza con cercas, alambres de púas y eléctricas para evitar que el ciudadano común y corriente se comunique con la gente que se supone son sus servidores. Esto por un lado. Y por el otro lado se está tejiendo un mecanismo a través del cual el terrorismo doméstico va a ser la pieza clave para enterrar las voces disidentes. En una oportunidad, Sandra, estuvimos conversando sobre aquella famosa propuesta de crear una comisión tipo 11 de septiembre para... Perdóname, que la pedía Hillary Clinton y luego Pelosi a la semana estaba anunciándola. Sí, esa comisión 9 de septiembre buscaba justamente ubicar la amenaza que tiene los Estados Unidos. Para la época se determinó que esa amenaza era el terrorismo internacional con todas las influencias que tenían ya dentro de los Estados Unidos. Hay que recordar que habían sido infiltrados en escuelas, en institutos y en las mismas agencias de gobierno. Hoy en día el planteamiento es diferente. Están hablando sobre terrorismo doméstico, están hablando de grupos extremistas y el hecho de que se le haya dado tanto valor a unas convocatorias o supuestas convocatorias de este movimiento QAnon o de algunos que todavía no se sabe quiénes son. Se supone que en las redes sociales estos individuos ya fueron borrados, se cogió una data por aquí y por allá, pero esto alimenta, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, unos individuos que lucen hasta a veces medio lunáticos, planteando unas narrativas absolutamente para muchos risibles, vayan a lograr que las agencias del gobierno cambien todo el proceso, se levante y se diga que hay una amenaza directa contra el gobierno, contra las instituciones, por el solo hecho de decir alguien en una red social que el 4 de marzo Trump iba a ir otra vez a la Casa Blanca, que es una cosa absolutamente ilógica y no probable desde ningún punto de vista. Pero Maybor, ¿y tú crees es que eso deja un escenario? Es que me parece crucial lo que acabas de tocar, porque eso deja otro escenario. Es entonces, es cierto, no es posible que por lo que dijo alguien en una red social o lo que se dijo en un canal, entonces vayan a cambiar toda la agenda de seguridad en el país. ¿No será más bien que entonces hay otro hilo que viene de por allá, tira la información, la siembra y a la gente le suena bonito y empieza a multiplicarla, y así ellos entonces pueden hacer todo lo que están haciendo, como aumentar pie de fuerza, decir que hay amenazas, que el terrorismo doméstico es un punto para volver a abrir un impeachment, yo no sé, o no impeachment, pero sí proceso como ciudadano privado a Donald Trump? O sea, es un círculo vicioso al que hay que ponerle la lupa. Ahí es donde hay que poner el ojo, y por eso es que estamos estudiando el escenario como tal, porque nos parece muy extraño todas las acciones que se están acometiendo y basados en unas supuestas teorías conspirativas que ellos ya habían desechado, pero las están imponiendo a través de otra vía. Y otra cosa importante es que si se va a discutir que hay terrorismo doméstico, en los Estados Unidos ciertamente sí hay un terrorismo doméstico,
pueden salir a las calles de la ciudad de aquí donde yo vivo, en Nueva York, o en Portland, o en Los Ángeles, donde han hasta quemado edificios. Esos son acciones de terrorismo doméstico, pero no son mencionados los grupos como Antifa o Black Lives Matter en este caso. Se están hablando de otros grupos que necesariamente están vinculados al color blanco de la piel. Y ahí hay un problema, porque los grupos que son anárquicos y están trabajando con mecanismos subversivos en los Estados Unidos son de dos colores. Hay blancos y hay negros. Tienen una posición de un lado errática, racista, y del otro lado también. Entonces no puede solamente dirigir la investigación y la mirada hacia un grupo, a pesar de que en el año 2020 hubo enormes pruebas de que ciertamente hay grupos insurgentes en los Estados Unidos activados en las calles. De hecho, para la época, el fiscal William Barr había dicho algo que fue una frase importante. Recuerdo esa rueda de prensa cuando él dijo: en los Estados Unidos, en las calles de los Estados Unidos, estamos lidiando con guerrillas urbanas de izquierda que tienen el objetivo de imponerse en el poder. Esa frase la pueden buscar porque fue una rueda de prensa que el fiscal dio cuando se estaba empezando a averiguar el tema de Antifa y de Black Lives Matter y todos estos desastres que hubo contra la propiedad privada y contra la violación de las normas y de las libertades de los ciudadanos que vivimos en este país. Y ahora el caso del 6 de enero se está tomando desde otra perspectiva y es peligroso porque se está avanzando, y creo que eso nos va a tocar discutirlo en los próximos días, sobre el tema única y exclusivamente del terrorismo doméstico vinculado a un solo grupo, que son los grupos blancos. Están hablando de Proud Boys, están hablando de estos de QAnon, que no se sabe exactamente si físicamente existen, que no hay un dirigente, etcétera. Pero lo que hemos observado es que definitivamente están planteando una narrativa para esto y van a haber acciones muy fuertes. Ya se habla, por ejemplo, de que todas las personas que estuvieron en el Congreso, en el Capitolio ese día, las autoridades van a tener acceso a esas llamadas, a los teléfonos celulares, a ver qué es lo que hay allí. Ya hubo un abuso por parte de un banco norteamericano muy grande que entregó la data de las personas que utilizaron tarjetas de crédito ese día allí en Washington. Nosotros estábamos allí cubriendo directamente los eventos. Entonces, sabemos muy bien lo que pasó y cómo se movió, pero el gobierno está apretando, y hay algunos sectores de los Estados Unidos que están colaborando para que se cree este cerco, que va a ser un cuchillo muy fuerte para las libertades individuales de los norteamericanos y también para las políticas que se van a tomar, que sin duda alguna van a encerrar a los ciudadanos entre terroristas y no terroristas, por lo que se piensa. Sí, ayer se hablaba incluso de clasificación en 3 grupos, porque ya hay unos perfilamientos muy certeros precisamente para tratar de evitar que esto se vuelva a presentar. Isabel, tu punto de vista. Sí, no, es que prácticamente todo esto que estamos hablando a mí me lleva a la conclusión obvia de que aquí lo que se está haciendo es un gran trabajo de ingeniería social con todas estas células muy activas de trabajo directamente en la sociedad para crear un caos, una conmoción, una duda, una sombra y una anarquía absoluta. Anarquía como la que vivimos en el verano de 2020 aquí en Estados Unidos, en las principales ciudades, en donde hubo toda clase de saqueos, vandalismo, acoso, amenaza a otro tipo de población tal vez no tan defendida como la que hablaba Maybor, el hombre blanco, lo que llaman aquí el hombre blanco, es ahora un símbolo de ataque, ¿no? Hay que atacarlos, hay que apabullarlos, hay que acosarlos, no pueden sentarse en un no pueden entrar a un supermercado porque son acosados por estas turbas violentas de Black Lives Matter o de Antifa, o no pueden sentarse a cenar en un restaurante, no pueden cenar, son sinónimo de objetivo de ataque. Esto es supremamente grave, porque entonces, ¿qué es lo que nos deja clara esta situación? Nos deja clara que Antifa y Black Lives Matter, que incluso el actual ocupante de la Casa Blanca, Biden, dijo en uno de los
careos o debates políticos con Trump, que no existía, que era solo una idea. Bueno, esa idea parece pragmatizarse de una forma muy evidente, porque las ideas no ocasionan incendios, caos, conmoción, destrozos, toma de unidades policiales en las principales ciudades de Estados Unidos. Eso es lo que ha sucedido. No es una idea, definitivamente no es una idea. Black Lives Matter existe, Antifa existe. No sé si todavía incluso ponen ustedes antifa.com y sale relacionado con ello inmediatamente la página de Biden. Hoy la de la Casa Blanca, la última vez que hice la prueba así fue. No sé si lo hacen en este momento y nos lo dejan en los mensajes para que nos vayan actualizando si al día de hoy todavía antifa.com está relacionada con Joe Biden. Joe Biden, ¿en qué sentido? En su momento, cuando lo anuncié en su primer momento, era con la página de campaña de Joe Biden, después se relacionaba con la página de la Casa Blanca, de la oficina del proceso, de la oficina del presidente electo, Biden y Kamala Harris, y ahora después conducía a la Casa Blanca. Por favor, actualícennos en los mensajes si todavía está activo esa coincidencia cibernética. Bueno, pues esos grupos para ellos no existen, para ellos son simples ideas, pero no son simples ideas. Pero aquellos grupos como Q o QAnon o todos estos grupos que ahora resulta que sí son grupos organizados según los últimos informes del FBI, según los últimos informes de seguridad nacional, que decían que por eso había que tener en alerta máxima ayer a Washington y el Capitolio. Se canceló la sesión en el Congreso y toda esta cortina de humo tan espantosa en torno a un grupo que supuestamente hasta hace unos meses atrás no era más que un grupo de gente disgregada, conspiranoica. Ahora resulta que QAnon es un grupo organizado que pone en jaque a la democracia estadounidense. Entonces, bueno, creo que esto no es más que un mecanismo de manipulación, de ingeniería social, como lo dije en un inicio, que conduce a una conclusión nefasta para las libertades civiles en los Estados Unidos, que altera también o afecta también las libertades civiles en diferentes países en el mundo. La libertad al derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión está absolutamente en jaque en los Estados Unidos. Eso es lo que está en jaque. El derecho a expresarse libremente. Aquí hay persecución política, aquí hay persecución ideológica. Según cual sea tu línea de pensamiento, te persiguen, te anulan o te cancelan. La famosa pues cultura de la cancelación. Esto no son teorías de conspiración, estos son hechos factuales. El mismo entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue cancelado. Un presidente de un país fue cancelado para expresarse en las redes sociales. Ese mismo presidente fue quien pidió en su momento medidas más fuertes en contra de los gigantes tecnológicos para que los ciudadanos no fuésemos censurados, amordazados y llevados a estos mecanismos que parece que estuviésemos en el oscurantismo. Por favor, esto están negando la venta de libros en Amazon, están negando la posibilidad de la gente de expresarse libremente en las redes sociales, están negando la posibilidad de la gente identificarse con una línea política si no siguen de forma borreguil unos lineamientos ideológicos. Entonces las personas son canceladas en el sentido ideológico, moral, ético, canceladas en el sentido laboral también. Vemos gente que ha sido despedida de medios de comunicación. Bueno, me da pena ponerme de caso, pero ese fue mi caso. Y así como me ocurrió a mí, le ha ocurrido a muchos colegas, incluso del New York Times, incluso del Washington Post, incluso de otros medios hegemónicos de comunicación. Personas que incluso dentro del Congreso, legisladores, han sufrido el acoso y la anulación por parte de otros legisladores. Esto es gravísimo. Estamos viviendo puro marxismo cultural,
pura cultura de la cancelación, que no es más que marxismo-leninismo, es decir, lo que se ejecutó en algún momento en este antiguo bloque soviético, con la censura más mordaz, con la anulación del ser. Esto es un punto de alarma porque no está ocurriendo, como lo decía antes, solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Esto se extiende. Este es el verdadero virus que hay rondando en este momento la Tierra. Estamos invitadas hoy por el canal Periódico Leal. Muchísimas gracias allá en Madrid, España. Cada una está desde diferentes países, en Estados Unidos. Bueno, Isabel Cuervo, Maybor Petit, yo estoy en muchas partes y en ninguna. Y bueno, aquí estamos justamente compartiendo con ustedes los retos que se le acercan al presidente, la nueva administración de Joe Biden, el reto de los 100 días, luego de toda esa compulsión de firmas que tuvo con las órdenes ejecutivas, haciendo un balance y una interacción con todos ustedes, tocando todos esos temas que, como dice Isabel Cuervo, los medios callan, y lo estamos haciendo sin filtros, como dice Maybor Petit, porque no competimos con la inmediatez, y nuestra apuesta es el análisis, para que usted sea su propio analista, como decimos en Informativo G24. Aquí estamos porque juntos somos más fuertes. Bien, seguimos entonces en este último segmento de este análisis que estamos haciendo conjuntamente en esta emisión especial con ustedes, y tocabas algo importante, Isa, la cultura de la cancelación. En las últimas horas escuchamos incluso nuevamente al CEO de Goya. Maybor y yo habíamos estado hablando previamente pues de esta cumbre conservadora, la Conferencia Nacional Conservadora, que es tal vez una de las más importantes del mundo, que van multimillonarios y demás, y todo el mundo sabe que el CEO de Goya ha sufrido un boicot en redes sociales porque ha dicho públicamente que se siente bendecido como empresario por tener un líder como Donald Trump, que le apuesta a la apertura económica. Ustedes saben que esto también es una batalla mundial económicamente. Dice que incluso lo que están buscando con todo ese boicot es la cultura de la cancelación a Dios, porque todo ese boicot lo está sufriendo a raíz de que dijo que se sentía bendecido. El tema es, para algunos todo este tipo de paradigmas que están cambiando en el mundo se está convirtiendo en un modelo probablemente satánico, donde lo que se busca es omitir la luz del ser humano, meterlo en una especie de oscurantismo, como lo acabas de decir, Isabel, y de alguna manera, pues también matar la esperanza de la gente. ¿Qué piensan ustedes como periodistas que también tienen una larga data en contacto con la gente, en cubrimiento de historias? ¿Cómo están viendo este mundo actual del mundo? Malca, ¿cómo están viendo el mundo actual? Así es, bueno, creo que es importante destacar en este caso que se ha venido haciendo con mucho éxito un proceso que lleva décadas para desmoralizar a la sociedad. Y aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, se ha utilizado para ello la educación primaria, secundaria y universitaria. Y los medios de comunicación y las redes sociales son el componente perfecto para la desmoralización total que es necesaria para un proceso de transformación que conllevaría a la verdadera revolución que se plantearon tanto los marxistas y leninistas, así como también los pensadores de izquierda ya del siglo XX. Se ha hecho con mucha inteligencia. No se ha dejado de lado ningún aspecto. Pareciera que se preparó un plan que ha surtido todos los beneficios que se esperaban y tal vez más. A nosotros nos ha asombrado no solamente el comportamiento de estas corporativas Big Tech en contra de aquel que disiente de la narrativa preponderante, esa que se quiere imponer a toda costa. Los medios de comunicación han entrado dentro del juego y tienen voceros que han sido prácticamente creados para tal fin. Y en la llegada de Biden y de Kamala Harris al poder ha hecho que esto empiece a evolucionar más rápido de lo que se preveía, porque esta agenda que ellos tienen está muy atrasada. Se suponía que empezaba en el año 2016, pero vino un outsider y les acabó los planes, o no se los acabó, se los retrasó. En estos días, creo que fue antes de ayer, escuchamos la propuesta de Microsoft, de Bill Gates, que planteaba algo que muchos no le dieron importancia. Y es que se va a eliminar de Internet lo que ellos creen que son falsas noticias.
utilizando para ello un mecanismo de un periódico como por ejemplo el New York Times. Si el New York Times no lo tiene y no lo valida, entonces esa información es falsa. Y hay que revisar qué es el New York Times y cuántas veces ha mentido a los suscriptores de ese periódico y a los lectores. Les han entregado premios Pulitzer a periodistas que han creado historias que nunca existieron. Han mentido, sacaron una página de miles de muertos que no se habían muerto. Hemos visto una y otra vez cómo la línea editorial del New York Times ha venido cambiando, siempre ha estado del lado de la derecha. Ellos les recomiendo que revisen la historia del New York Times, a todos aquellos, porque no nos da tiempo a explicarla, pero el New York Times tiene una larga historia de publicación de informaciones falsas. Fue un periódico muy importante, los que nos formamos en el periodismo lo utilizamos como lo que era el modelo de periodismo, pero luego en la medida en que se iba avanzando para conocer la línea editorial del periódico y todo lo que ocurre allá adentro, efectivamente es el no periodismo, es decir, es la antítesis de lo bueno que debe ser el periodismo. Y si tenemos ahora que va a ser el New York Times el que va a decir, es decir, como la especie de Corte Suprema que va a decir, ok, que esto es verdad y que esto no es verdad, estamos llegando a un momento de esta sociedad norteamericana que está pisando no solamente lo que dice Isabel, el oscurantismo, sino que es un modelo extremadamente perverso que obliga ya no a la cultura de la cancelación, sino también a judicializar todo aquel que piense contrario, todo aquel que esté en contra de la narrativa preponderante que a todas luces se ha venido imponiendo. Cuando el New York Times diga, por ejemplo, que Dr. Seuss es racista, hay que sacar los libros y no hay que leerle los libros a los niños de Dr. Seuss o cualquier otra que se les ocurra, porque en la medida en que han ido avanzando con este programa, en esa misma medida han surgido cosas que para otras personas en otros países les resulta casi como risible. El hecho de que los libros infantiles ya estén ahora sentenciados a muerte por el hecho de utilizar un gatito negro o un gatito blanco, nos lleva a pensar lo que viene a posteriori. Cuando se dice que si se cancela o se silencia la voz del presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro que diga lo contrario, o del señor de Goya, que estaba agradecido con el Dios que él cree que lo está bendiciendo, pues es muy difícil poder pensar cómo nos vamos a arreglar nosotros en los próximos meses o años, porque les digo que esta agenda va muy rápido y se está manejando desde el punto de vista de la ley. Aquí se están creando leyes, la ley de la igualdad, la ley del pueblo, la ley, estamos hablando nosotros la ley de la no gloria. ¿No? Hay una ley del pueblo que es la ley de reforma electoral y el cambia por completo el sistema electoral, que este es otro de los elementos importantes que creo que va a ser discutido en estos primeros 100 días de la administración Biden, pero hay una ley de la igualdad que trastoca la cultura del norteamericano y que aquel que no esté de acuerdo, pues inmediatamente es silenciado y judicializado, porque aquí el problema no está en que te callen la boca, sino que te transformas en un criminal por el solo hecho de estar en contra de lo que se está imponiendo, no por temas racistas, aquí es un tema de valores y principios de los individuos que han sido fortalecidos por años por una cultura norteamericana, que en estos momentos obviamente está en peligro, porque hay un grupo importante que no es la mayoría, pero que tienen el poder, que buscan silenciar, cambiar y transformar todo el proceso, y el norteamericano entonces se encuentra en una batalla entre su cultura, sus principios, sus sueños, su esencia de norteamericano, y una que le quieren imponer a toda costa porque de lo contrario eres un criminal y te pueden mandar hasta la cárcel. Hay gente que por estar defendiendo sus principios tuvo que ir a la cárcel. Hay una historia muy triste de una gente que tenía
una panadería y se negó a hacer un pastel para una boda gay, y con ello pues los han judicializado. Y ese no es el único caso, son muchos. Son demasiados casos que ponen en evidencia la doble moral de lo que se está aplicando. Aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, les puedo decir que estamos frente a un panorama bastante dantesco, porque un gobernador que acosó, señaló, dijo que era un imperdible e improducible que un candidato a lo que es juez de la Corte Suprema de Justicia fuera acusado por una mujer porque él había tenido una supuesta relación cuando tenía 13 años o 14 años, cuando era un adolescente. Y ahora el gobernador Andrew Cuomo está señalado por 3 mujeres de acoso sexual. Adicionalmente a ello ha sido mencionado en los grandes medios de comunicación como una persona que emite mensajes distorsionados para enamorar mujeres que tienen 40 años menos que él. De los videos que se han presentado a través del New York Post, que es uno de los periódicos que está publicando más información sobre esto, sobre la bochornosa conversación de la salchicha, etcétera, y vemos cómo el hombre se presenta como un producto de mercadeo porque quiere ser presidente. Dice que no va a renunciar a la gobernación, pero mintió en el número de víctimas de ancianos en los hogares cuando estaba en pleno proceso la pandemia y Nueva York era la cuna, el epicentro del coronavirus. Y hoy en día vemos a este hombre con una hipocresía increíble llorar con lágrimas de cocodrilo en una emisión de televisión diciendo que él se siente muy triste y muy dolido de que le causó daño a otras mujeres, pero que en el fondo no acepta ni su comportamiento dantesco, ni también todas las mentiras que le dijo a la sociedad, a la Corte, al Departamento de Justicia, al FBI y hasta la misma fiscal de Manhattan, que hizo un informe condenándolo, y que los mismos miembros del Partido Republicano le hayan señalado: te vas, pero no era ese el peso, sino los demócratas radicales de izquierda que le piden que renuncie ya, y los otros que también, porque adicionalmente a ello, todo el que habló de las mujeres, de que si le tocó la boca, la pierna, etcétera, todos esos, el mismo gobernador los anda acosando. Y como ejemplo ponemos al legislador Ron King, que ha estado señalando que pues prácticamente le dijo que le iba a acabar su carrera política, y no es el único. Entonces, estamos viviendo una cultura de hipocresía increíble. Lamentablemente aquí en Nueva York pareciera ser el laboratorio de todos estos procesos, y tenemos a un gobernador tocón, gozón y mentiroso, y a un alcalde que se está, aparte de muy mediocre y pésimo gobernante, pues está utilizando estos mecanismos única y exclusivamente para ganar espacio político y seguir su pleito con Andrew Cuomo. Es decir, nosotros aquí estamos viendo en línea directa, sin ningún tipo de anteojos, lo que puede ocurrir a nivel nacional en los Estados Unidos si esto no tiene un freno. Permíteme, Sandra, hacer aquí una acotación, sí, porque quiero aclarar por qué también me sonrío, ¿no? Porque esta es una situación seria, pero me sonrío porque cuando uno hace medidas draconianas o leyes draconianas, corre el riesgo de que esas leyes se le devuelvan como un boomerang. No sé si recuerdan años atrás toda esta campaña Me Too, Me Too, Me Too, por medio de la cual supuestamente todos muy apasionados, sobre todo aquellas mujeres que se hicieron parte de esta campaña manipulatoria y destructora de vidas de hombres de todo tipo, ¿no? Y lo digo porque también es que la mirada no puede ser ciega, la mirada no puede ser sencillamente por apasionamiento ideológico. Las cosas son como son en un Estado de Derecho, las cosas son como son en un Estado con ley. Y este es un país de leyes. Y se quiere hacer perder también ese valor de los Estados Unidos de ser un país de leyes, y salen todas estas, por ejemplo, estas medidas absurdas en donde lo lógico se torna tan ilógico que da pues risa.
Bueno, hoy le toca a Cuomo, como gobernador de Nueva York, vivir esta situación del Me Too. Ahora él es víctima de esas mismas medidas que fueron tan fuertemente aplicadas en contra de hombres, sobre todo de corte conservador. Entonces, pues es un boomerang que se devuelve. Por eso me da risa, porque los karmas. Es que ustedes llegaron a ver karma instantáneo, yo también me reí por eso. Karma instantáneo, inmediatamente lo recordé. Bien, yo creo que hemos llegado a una hora estupenda, invitadas hoy por el canal Periódico Leal desde España, y todas con mucho cariño, pues nos hemos reunido, somos colegas, somos amigas, somos mentes inquietas. La verdad, yo siempre defenderé que nosotras simplemente estamos cumpliendo con una vocación de hacer preguntas legítimas, de intercambiar puntos de vista legítimos, y hoy más que nunca pues queríamos estar aquí acompañándolos a todos ustedes para que ustedes tuvieran otras visiones, o sea, cómo en este momento donde tantas personas tienen tantas preguntas, podemos entonces empezar a desglosar los temas cruciales, sobre todo en este reto de los primeros 100 días de la nueva administración de Joe Biden en los Estados Unidos, pero luego de un domingo bastante exitoso, Maybord e Isabel, para Donald Trump. Quedó consagrado como el líder natural del Partido Republicano. Sí, definitivamente. Quedó consolidado y se abrió un espacio. Ayer tuvimos oportunidad de ver los comunicados que estaba publicando el expresidente Donald Trump, y llama mucho la atención porque él anunció que el Partido Republicano se iba a fortalecer y que él iba a estar allí impulsando junto al grupo que lo ha acompañado para limpiar el pantano. Y ese pantano ayer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo estaba señalando los primeros rinos y sacando, por ejemplo, los rinos son importantes en este proceso, ¿no? Sí. Y él empezó a informarle a los electores de cada uno de los rinos cómo son falsos e hipócritas. Y uno de ellos me dio mucha risa, porque él dijo, esta gente llegaba a la oficina oval a hacer lobby por el 5G, es decir, por los enemigos de los Estados Unidos, y ahora se viene a presentar como si fuera un tipo que fuera honesto y que estuviera al tanto de todo lo que son los valores y principios del partido, ¿no? Y creo que esto va a avanzar. Se están señalando a ver quién en estos momentos está de acuerdo con los valores del Partido Republicano, qué es lo que es el Partido Republicano, y quienes no, y tienen esa vestidura roja pero corazón azul, que están detrás de otros porque han creado compromisos. Es importante destacar que los enemigos de los Estados Unidos, para infiltrar las instituciones de los Estados Unidos y acabar con ellas, han infiltrado, han pagado campañas electorales, han pagado asistentes, han penetrado con espías, con amantes de toda naturaleza para quebrar a los líderes de ambos partidos, porque esto no es un asunto del Partido Republicano únicamente, esto es un asunto de los enemigos de los Estados Unidos contra los Estados Unidos y sus instituciones y el Estado de Derecho. Y ayer, con esas visiones que se dieron en esas declaraciones, a muchos les parecían chistosas, pero no eran así. Están buscando un claro objetivo, que es poner de manifiesto y frente a la opinión de los electores, a través de las vías reducidas que tienen ahora los conservadores, de llevar un mensaje de quién es quién, de quién está defendiendo los valores de los Estados Unidos y la esencia de este país, y quienes se han entregado por dinero, por intereses de cualquier naturaleza, a los enemigos de esta gran nación. Y creo que eso va a seguir porque los nombres están empezando a salir. Donald Trump ha anunciado que lo va a hacer, y bueno, ayer tuvo un ejemplo claro de lo que viene. Tiene una memoria extraordinaria. No sabemos si es que él graba o escribe las cosas, o es que tiene una memoria para recordar qué día, qué fecha, cuándo estuvo y qué fue lo que dijo y con quién andaba, porque la verdad es que ayer nos dejó una buena evidencia de que tiene una memoria extraordinaria, o tiene unos asistentes que escriben todo lo que ocurre cuando estaba en la Casa Blanca, porque la verdad es que es así. Y bueno, como nos tenemos que ir, porque ya quiero decir otra cosa, y es que creo que el
reto mayor que tiene la administración de Joe Biden, tiene muchos retos. Hacen ya 44 días que Biden está en la Casa Blanca y no ha sido capaz de dar una rueda de prensa donde los periodistas puedan preguntar cómo se enfrenta la prensa. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez que está sin script, sin poder ver los mensajes, evidencia su capacidad cognitiva y su decadencia en todo ese proceso que para muchos es natural, porque es un ser humano, pero que hay muchos que también dentro de su entorno lo quieren esconder. Los periodistas están viendo, muchos no pueden hablar porque los medios de comunicación no lo permiten, pero hablan entre amigos, entre colegas, hablo mucho con ellos y están en la Casa Blanca y ven la decadencia de un líder porque tiene problemas cognitivos importantes. Entonces hay 44 días sin una rueda de prensa, no sabemos si en los próximos días o semanas hasta que se cumplan los 100 días va a dar una rueda de prensa o va a dar un discurso donde él lo pueda leer para que no se equivoque y no diga los disparates que dice cada vez que tiene una cámara al frente. Y el reto es enfrentar eso, enfrentar la realidad, su realidad como individuo, su realidad frente a un país que está dividido y que él el primer día cuando asumió el poder dijo que era un objetivo de él unir al país. Todo lo que ha hecho desde el 20 de febrero hasta el día de hoy ha sido para afianzar la división de los ciudadanos norteamericanos, para incrementar el odio y los antagonismos y para destruir la cultura de este país que definitivamente es amplio, es bondadoso y tiene espacio para los dos bandos, los demócratas y los republicanos, como antes, que podían estar luchando ambos por el beneficio del país y en contra de los enemigos, pero en estos momentos eso está vedado. Gracias, Maybor. Y palabras finales de Isabel Cuervo también. Bueno, no, quedan muchos puntos por hablar, quedan muchas situaciones como delicadas que se deberían analizar, así que yo pienso que para la próxima, pero me gustaría antes de terminar y despedirme ya con esto, decir que hay que analizar muy bien y tener mucho cuidado cuando un verdadero outsider, una persona que no tiene nada que ver con política ni con ser político, pues llegó algún día a la Casa Blanca y se sentó allí y dio lecciones de cómo poner al pueblo para el que está gobernando primero, cómo ponerlo al pueblo en el punto principal para beneficio de él, dar lecciones de ese tipo. Un hombre lleno de facultades que pueden ser tachables o criticables, ¿no? O no facultades, digamos, en ese sentido, actitudes o sí, que con tantas cuestiones a nivel personal que podría ser criticable. Es realmente importante pensar en cómo una persona que no es política, que nunca tuvo una carrera política, pues llega y da ese tipo de lecciones. Eso quiere decir que habría que venir y reestructurar un poco más a fondo todo lo que es el panorama político en este país. A mí sí me hubiera gustado mucho ver la creación tal vez de un tercer partido. Este bipartidismo yo creo que ya está más que agotado. Sabemos ya de memoria, es evidente cómo es el juego político entre los dos partidos, pero bueno, se ha consagrado nuevamente ahora Donald Trump como ese líder nato del Partido Republicano. Puede ser estrategia también, pero por la sanidad de la democracia, por la sanidad del mejor interés para el pueblo, yo creo que sería muy bueno a nivel político la creación de otros partidos que pudiesen estar tomando pues liderazgo dentro de la arena política en Estados Unidos. Bueno, yo creo que quedan muchos puntos, no quiero abrir más puntos de análisis porque nos quedaríamos aquí y ya 1 hora 10 minutos, así que le agradezco, ¿no?, a Periódico Leal por esta invitación. Para mí es un honor y un placer compartir aquí pantalla y análisis con mis dos colegas que quiero y admiro profundamente. Y el honor también ha sido mío. Muchas gracias, Periódico Leal, por habernos invitado.
Maybor, sabes que te admiro, te respeto. Isabel Cuervo, igualmente estás en mi corazón. Las quiero mucho, las respeto, chicas, y ha sido una tertulia increíble, sobre todo porque hemos podido hablar libremente, de una manera tranquila y de una manera muy sencilla para que la gente lo entienda. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Esta noche nos vemos en Informativo G24. Perdón, pero hago la cuña. Sin filtro también va a estar. Isa, yo también los quiero invitar a Sin Filtro porque tenemos un programa a las 7. Bueno. Sí, tenemos hoy, yo les voy a decir con quién vamos a estar. Vamos a estar con un grupo de Washington, D.C., que va justamente a evaluar lo que está pasando en el Congreso y también lo que va a pasar en Bolivia este fin de semana. Y yo voy a estar a las 10 con Daniel Stulin en Geopolítica Profunda. Isa tuvo muy buen programa ayer también. Sí, muchas gracias. Ustedes saben que yo no soy guerrera de los en vivos como ustedes, que las felicito, son increíbles todos los días, hay que verlas, siempre salir de Maybor y después pasarse a G24 para estar bien informados. Yo de vez en cuando, siquiera 2 veces, 3 veces a la semana, les tiro cápsulas informativas o en vivos, como lo hice ayer, también tuve un en vivo. El martes hice un en vivo contigo, Sandra, maravilloso. Quiero agradecerte nuevamente por haber estado en mi canal. Tenemos muy buenos comentarios, muchas visualizaciones. Me encanta que la gente se informe. Ayer tuve un programa muy interesante también que titulé todo lo que usted siempre quiso saber de los paraísos socialistas, pero nunca se lo han contado, con Lilo Vilaplana. Pasen, véanlo, los invito. Estén pendientes porque cuando menos piensan, tiro esas cápsulas informativas con información que he ido recabando, analizando con fuentes importantes de información, sobre todo analítica y de investigación, que creo que usted merece saber, que usted tiene derecho a saber, pero que los medios hegemónicos no informan. Así que por allí se las pongo y también de vez en cuando en vivos. La próxima semana tendré otro en vivo también, estén pendientes, pienso que va a ser el tipo miércoles. Cada vez que pueda, pues estaré brindándoles información. Lo bueno de estos 3 canales es que los temas no se mueren porque es todo análisis, entonces usted puede ir a los canales y cualquiera que escoja va a estar vigente porque todo es desde la perspectiva del análisis y va a entender muchísimo mejor la información. Un abrazo. Yo quiero aprovechar también para recordarles que ayer hicimos un programa que se llama Seguridad sin Filtros, que va a ser un programa constante, y tuvimos las declaraciones por primera vez del ex subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña. Lo tenemos ahí colgado, tanto el vivo con Joseph United y Sergio, así como también la entrevista, porque él da unos datos increíbles sobre todo su proceso en el departamento. Para traducirlo, él era algo así como el jefe del Pentágono para el hemisferio occidental, ¿cierto? Sí, wow. Él es el subsecretario y pues nos dio una información muy valiosa, así que los invito para que vayan. Ahí está en nuestro canal Sin Filtros, y fue el primer programa de los muchos que pensamos hacer sobre seguridad sin filtros para tratar todo lo que es el tema de geopolítica y seguridad global. Importantísimo. Importantísimo para que más canales entonces estemos en esa misma línea de informar, de analizar y la gente entienda mucho mejor qué es lo que está pasando. Como decimos en Colombia y en Venezuela, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Chao!